Muy buenas noches ya y muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, se ha celebrado una ejecutiva en este partido importante, en un momento que es trascendental para nuestro partido, y voy a dar cuenta de los acuerdos que hemos tomado todos los miembros de la ejecutiva que estaban aquí presentes. Lo primero que tengo que deciros es que el Gobierno de Cantabria nos ha entregado al Partido Regionalista 13 folios, por una cara, con tablas de datos generales, por capítulos de las distintas consejerías y comparativas entre el año 25 y 26, datos que se repiten, unos con el reflejo de los fondos europeos que quedan de ejecutar y otros sin ellos, donde no hay datos concretos de proyectos, ni de líneas políticas presupuestarias, ni de gastos de inversiones concretos, ni hay partidas de desarrollo presupuestario real. Tampoco nos facilitan ni montantes económicos de los ingresos que se van a recibir y apenas tenemos ningún dato. Como ejemplo, hemos traído lo que nos han dado, que es esto que está debajo justo de este micrófono de Televisión Española, y lo que son los presupuestos que están en este momento ejecutándose del año 2025. Bien, ante eso, los regionalistas no podemos dejar de tener dudas importantes sobre la verdadera voluntad del Partido Popular y del Gobierno de celebrar una auténtica negociación y de llegar a acuerdos sobre el presupuesto del año 2026. La voluntad no parece ser la más adecuada si realmente tú denominas al PRC como tu socio preferente. El documento, como digo, es muy escaso, muy general y no hay ningún dato concreto. Nos mantienen a ciegas sobre el contenido real del presupuesto que quieren que les aprobemos. A día de hoy, después de, digamos, de las notas de prensa que ha lanzado el Gobierno, en las que se ve o se intuye cómo van a ir los presupuestos, por ejemplo, en materias como bienestar social, o que el propio consejero de Educación nos trasladó ayer en el Parlamento. Tienen más información ustedes, los medios de comunicación, que la que hemos tenido para analizar en esta ejecutiva los regionalistas. Con mucho esfuerzo y con la poca información disponible, como digo, hemos logrado extraer algunas conclusiones. La rigidez del gasto, un más de 80% del presupuesto que son gastos de personal, servicios corrientes y transferencias, es decir, presupuesto que ya está comprometido. El cortoplacismo, porque es un presupuesto que depende en gran parte de lo que queda de ejecutar de fondos europeos que van a desaparecer en el año 2027. O la pérdida de peso aparente, como digo, con respecto a lo que hemos podido examinar, de consejerías con capacidad para generar economía, como son la de Industria, la de Empleo o la de Bienestar Social. Baja la Consejería de Industria, baja el Servicio Cántabro de Empleo o también la Consejería de Presidencia. El desplazamiento de las inversiones que salen del capítulo 6 engrosan el 7, lo cual supone ceder la ejecución de las inversiones a terceros, a sociedades regionales, a ayuntamientos o a otro tipo de empresas que pueden y que van a gestionar, porque esos dineros que salen del capítulo 6 van a transferencias de capital del capítulo 7. Bien, un pobre punto de partida. Es pobre y nos genera dudas sobre la voluntad, como digo, del Gobierno respecto a las cuentas de 2026, a pesar de la grandilocuencia que han tenido a lo largo de estos últimos días en sus declaraciones. Los regionalistas, como decía antes, con este panorama no nos sentimos socios preferentes, ni mucho menos. Creemos que el documento que nos han entregado falta a nuestro respeto cuando nos están pidiendo que mantengamos la confianza y nos traicionan de esta manera, ¿no? También en la ejecución del presupuesto de los 2 años anteriores que hemos aprobado, como tal y como trasladamos en la última ejecutiva en la que nos reunimos hace unos días. Pero nosotros no vamos a entrar en ese juego y lo quiero dejar claro. El Partido Regionalista quiere hablar de presupuestos, de los de verdad, y queremos hacerlo con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, como hemos demostrado hacerlo 2 años anteriores. Y para empezar a hablar, y como en el cumplimiento del 24 y 25 hemos sido engañados, y ahora también con la documentación que se nos ha entregado, vamos a establecer condiciones claras, condiciones viables si verdaderamente el Partido Popular y el Gobierno tienen voluntad de que seamos o de que aprobemos estos presupuestos los regionalistas. Condiciones que son viables y que no tienen coste económico. Son medidas de justicia, reiteradamente comprometidas por el Gobierno o aprobadas en el Parlamento,
a propuesta de los regionalistas o de otros grupos. No estamos pidiendo imposibles, solo lo que consideramos que los cántabros necesitan para empezar a hacer las cosas bien y para podernos sentar y negociar el presupuesto. ¿Cuáles son las 5 condiciones que el PRC pone en la mesa para empezar a negociar? Son sencillas. Prioridades que, como digo, hemos venido hablando de ellas a lo largo de esta legislatura. La primera de ellas es reforzar la atención sanitaria. Como saben ustedes, para nosotros es fundamental el pilar del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, queremos reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y en el Hospital Tres Mares de Reinosa. Para ello, en el Hospital de Laredo pedimos que se vuelva al sistema organizativo que había antes de ese cambio que hubo a principios de año por parte de la gerencia del hospital. Queremos que se recupere la enfermera del turno de noche y la enfermera de esterilización en Laredo. Además, queremos que se cumpla con el acuerdo presupuestario de 2025 en el que se acordó en el Parlamento la dispensación farmacológica de medicamentos sujetos a visado en el Hospital Tres Mares de Reinosa. Es sencillo. Los responsables de farmacología de Sierra Llana se tienen que desplazar al Hospital de Reinosa cada cierto tiempo para poder dar esos medicamentos que requieren visado a los enfermos, por ejemplo, de hepatitis o de sida. Está aprobado desde el 25. Y es voluntad de negociar los presupuestos para el Partido Popular. Además, queremos que se amplíe el servicio de hospitalización domiciliaria, como se aprobó en el Parlamento, a los municipios que quedan en Campó, por ejemplo, Valdeolea, y que carecen de él, o a los valles de Iguña y a Nievas. Esto ha sido una petición de los propios sanitarios del hospital. No requiere aumento de plantilla. Ellos están en disposición de hacerlo sin necesidad de que coste ni un solo euro al Gobierno de Cantabria. En segundo lugar, queremos que se firme inmediatamente el acuerdo de adecuación salarial con los docentes sin la cláusula Silva, tal y como el Gobierno de Cantabria ha firmado otros acuerdos con sindicatos de otros colectivos de Cantabria, como la justicia o como la sanidad. Esto ya lo hemos reivindicado, ya lo hemos dicho anteriormente y ahora se va a plasmar en ese primer documento que le vamos a trasladar al Gobierno. Queremos también que se abonen urgentemente las ayudas y subvenciones que están pendientes para el sector primario. Las hay pendientes del 24 y del 25 y son a ganaderos y a pescadores de nuestra comunidad autónoma. Queremos también que se firme la opción de compra del polígono de La Vega con el SEPES. Es una reivindicación que estaba en el presupuesto del 24, que estaba en el presupuesto del 25 y a expensas de que a lo largo de estos meses se pueda llevar a cabo el acuerdo oficial y el convenio que se firme entre ambas administraciones, queremos esa firma de la opción de compra. Y además queremos que se presente ese plan de choque para prevención del cáncer de mama, iniciativa que ayer se aprobó en el Parlamento y que solucionaría y gestionaría de la manera más adecuada en este momento el programa del cribado de la detención precoz del cáncer de mama. También es sencillo, hace falta que se ponga una coordinadora al frente, hace falta que se fijen incentivos para los MIR que terminan la especialidad de radiología y hace falta que se ponga en marcha ese plan de choque atendiendo a todas las mujeres entre aquí y diciembre, entre hoy día y diciembre, a todas las que están esperando los resultados después de esas primeras pruebas que se hacen en función del protocolo que establece el programa. Esas son nuestras peticiones y para ello un mes, 30 días, son viables, son factibles y son con las que vamos a empezar y a sentarnos a negociar. Son el paso previo y esperamos sinceramente que el Gobierno las acepte, porque esa es la voluntad de negociar y de aprobar un presupuesto. Y comenzaremos entonces a analizar el presupuesto que queremos para el 2027. Tras el fracaso del 24 y del 25, los regionalistas queremos para el próximo año un plan realista, vertebrador, con inversiones concretas, con plazos definidos y con una clara orientación sobre todos los ámbitos de la gestión del Gobierno. Hemos establecido y puesto el primer grano de arena hoy en nuestro comité ejecutivo de cómo se va a diseñar ese plan para todos, que abarque a todos los sectores y que responda a las grandes necesidades que nos traslada la sociedad. Lo hemos dividido por bloques. Será un segundo documento de trabajo que está abierto a que la ejecutiva del partido pueda hacer
propuestas a lo que ya está establecido en ese documento. Para ello van a tener un tiempo escaso y breve para poder hacer esas propuestas, para que se vea que nosotros tenemos voluntad de trabajar en un documento para que la comisión negociadora lo presente a el Gobierno si se aviene a realizar las gestiones de nuestro primer documento. ¿Qué pedimos? Pues en salud, más personal, más incentivos a MIR, freno a las externalizaciones y una apuesta clara por la sanidad pública de Cantabria. 30 millones para mejorar Laredo, Tres Mares y Liencres. 12 millones para esa atención primaria rural con los incentivos para los médicos, muchos de ellos aprobados en el Parlamento, el incentivo de despoblamiento, el kilometraje o incentivos para las zonas despobladas que están más alejadas de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales, como el Valle de Villaverde. 5 millones para ejecutar el plan de choque del cáncer, como se aprobó ayer en el Parlamento. Mejora en la red de centros de salud, licitando el centro de Polanco antes de diciembre y proyectos en San Felices, Comillas, Piélagos y Santillana para el trimestre 2026. Como digo, incentivos a los MIR en las especialidades que son más deficitarias, que se han puesto de manifiesto a lo largo de todo este comienzo de legislatura. Atención primaria, pediatría, los médicos de familia y también radiología, traumatología o anestesistas. Complemento, que se pague el complemento de atención continuada en el caso de baja de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud. Ahora solo se abona, como ustedes bien saben, a los médicos. Se firmó con las enfermeras, pero está a falta de que se abone. Esto lo hemos calculado en 20 millones. En la educación, el plan de calidad docente que contribuya a reducir los ratios tal y como se firmó en la pasada legislatura por el Gobierno que teníamos los regionalistas y que encabezaba María Lombó cuando era consejera en esa reducción de los ratios. Una matrícula universitaria gratuita para el alumnado en el primer curso y becas de excelencia de 6.000 euros para los alumnos que mantengan un nivel notable o superior tanto en la Universidad de Cantabria como en otras universidades públicas españolas cuyos estudios aquí nos imparten, pero los tienen que estudiar los cántabros. Y esta segunda medida es la que recoge nada más y nada menos que la Ley de Juventud, que ya se aprobó en el Parlamento de Cantabria, que tenía un plazo de 6 meses para ponerse en marcha y que, por lo tanto, debe de empezar a ver la realidad de las medidas a lo largo de este año 2026. Más recursos en bienestar social para atención a personas dependientes y, sobre todo, para apoyar a los cuidadores, pieza fundamental y que debe de ser atendida. 30 millones para ampliar las plazas de residencia, teleasistencia y atención domiciliaria, 6 millones para coordinar salud, servicios sociales y tercer sector y 10 millones para apoyar a cuidadores familiares y evitar su exclusión laboral. Queremos que se pongan 6 millones para limpieza forestal y prevención de incendios. Teníamos en este año 2025 2 millones de presupuesto que no se han cumplido, no han salido esas ayudas que, como saben, van dirigidas sobre todo a las juntas vecinales propietarias de los montes y también a los ayuntamientos. Y, como digo, ayudas directas para modernizar al sector agroalimentario de Cantabria, hasta 20.000 euros para los productos marca Cantabria. El empleo. Queremos apoyos reales para el empleo de jóvenes y autónomos. El plan de autónomos puesto en marcha por este Gobierno no está dando los resultados que todos quisiéramos. Desde su puesta en marcha, más de 100 autónomos se han perdido y desde que nosotros dejamos el Gobierno se han perdido más de 200. Por lo tanto, proponemos un plan Trabaja en tu tierra con la contratación de menores de 35 años de 100 millones. Un plan Trabaja en tu tierra, pon tu cuenta, con 40 millones, centrado en los autónomos que ganan menos del salario mínimo interprofesional, a los que les tendremos que abonar esas cuotas. Vivienda. Queremos una medida muy concreta para la vivienda. Es insuficiente lo que hasta ahora nos ha anunciado la presidenta. El resto de lo que vaya en los presupuestos, como les he dicho, lo desconocemos. Por eso proponemos una cuenta Vivienda Cantabria, a imagen y semejanza de la que hay en el País Vasco, con un ahorro incentivado con aportaciones públicas entre 1.500 iniciales y 500 los 3 primeros años y con deducciones fiscales hasta el 18%, que irá dirigido exclusivamente a la compra y a la rehabilitación de la vivienda. Pero una cuenta de verdad, que de verdad luche contra la carestía de la compra de vivienda en nuestra comunidad autónoma y también del alquiler de vivienda. También para movilidad, medio ambiente y ordenación del territorio hay medidas de tarjeta única de transporte público gratuita para jóvenes y mayores, de suspensión de autorizaciones del desarrollo eólico y la planta del biogás de Azas de Cesto hasta que se apruebe el PROD. Ayer en el Parlamento el consejero nos ha anunciado que en 3 meses estará listo
el PROT. Por lo tanto, queremos que se suspendan las autorizaciones de desarrollo eólico hasta que esté ese plan que ordene cómo va a ser el territorio de nuestra comunidad autónoma y dónde va a poder instalarse los aerogeneradores, y, entre tanto, también queremos que se suspenda la planta de biogás de Azas de Cesto. En Cultura y Deporte proponemos un pasaporte cultural Cantabria, una nueva ley de patrimonio cultural antes de junio del año 26, 2 millones para el Archivo Histórico y Sonoro de Cantabria, deducciones de IRPF para los gastos deportivos y gimnasios, seguros gratuitos para los jóvenes deportistas federados, o las licitaciones de instalaciones deportivas y culturales que ya vienen de 2 presupuestos anteriores, como son las de San Felice, Reocín, Ruesga o Torrelavega. También el millón adicional para la compra del polígono de la Vega de Reinosa. Si se firma esa opción de compra que viene en el primer documento, pues el presupuesto deberá de llevar ese millón para poder acabar de comprar el polígono y firmar ese convenio, y además incentivos para atraer a empresas a comarcas como la de El Besaya o la de Campó, para atraer también a los nómadas digitales a municipios despoblados, un programa de 2 millones de euros. Llevamos una iniciativa al Parlamento hace ya más de un año, con un compromiso por parte del Gobierno en 6 meses de preparar este programa. Lo vamos a llevar los regionalistas si negociamos esas partidas individuales de los presupuestos. Y en comercio, 1 millón para el plan de apoyo al comercio rural y 4 millones para respaldar el relevo generacional en el comercio minorista. Queremos que aumente el Fondo de Cooperación Municipal hasta 23 millones porque los ayuntamientos van a tener que trabajar en la simplificación administrativa. Una vez que está la ley aprobada, van a tener que asumir obligaciones derivadas de la Ley de Residuos o de la futura Ley de Control Medioambiental Integrado, y también van a tener que correr con más costes para el mantenimiento de las aulas de los colegios, que de antes se obtenía una subvención de 18.000 euros y ahora va a aumentar al menos hasta 24.000 euros, por poner ejemplos de obligaciones que van a tener que llevar a cabo los ayuntamientos a la hora de desarrollar legislación del Gobierno de Cantabria, que ya se ha aprobado o que está en ciernes de aprobarse a lo largo del año 26. Subvenciones a las entidades locales menores, que también suban a 400.000 euros para su funcionamiento. Han aumentado sus gastos corrientes y además ha aumentado también en la última convocatoria las entidades locales que han optado a esa subvención, y por lo tanto el reparto es menor para las que han concurrido a esa última convocatoria. También necesitamos esa oficina técnica de apoyo a ayuntamientos pequeños de menos de 5.000 habitantes con 6 técnicos especializados. Voy terminando. Todas estas propuestas configuran una hoja de ruta clara, responsable y profundamente comprometida con las necesidades reales de la ciudadanía de Cantabria. Son propuestas para personas, son propuestas para jóvenes, son propuestas para nuestros pueblos, son propuestas para núcleos rurales pequeños y también para los pueblos más grandes, donde hay más población. Mejoran servicios públicos fundamentales, reactivan empleo, fortalecen sistemas productivos y defienden el modelo de territorio que queremos para Cantabria. Llevarlas a cabo supone una alta inversión, pero en referencia al presupuesto estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 600 millones de euros, que sería aproximadamente un 15% del presupuesto que se presenta al Parlamento de Cantabria. Una cantidad que consideramos que puede ser asumible y que consideramos que va a tener un impacto cualitativo importante, porque estas medidas pueden marcar un punto de inflexión frente a la deriva en la que nos encontramos, con retrocesos, con recortes económicos y sociales en múltiples ámbitos. Si el Gobierno de Cantabria y el Partido Popular, que lo sostiene, quieren dialogar con seriedad, aquí van a encontrar a los regionalistas. Hablaremos de lo que importa, de lo urgente en la sanidad pública, del conflicto educativo, de las políticas sociales que necesitan nuestros mayores, de las personas dependientes y de sus cuidadores, de las oportunidades laborales que demandan los jóvenes y de economía real, que es la que sostiene nuestra tierra. Estamos donde siempre hemos estado. Los regionalistas estamos al lado de los cántabros, con la misma responsabilidad que hemos aprobado los presupuestos del 24 y el 25, nos vamos a presentar a negociar los presupuestos del año 26. Dispuestos a arrimar el hombro con rigor, con responsabilidad y con propuestas, con una hoja de ruta clara, consensuada y orientada a lo que necesitan nuestros ciudadanos. Y quiero dejarlo muy claro, la responsabilidad de presentar y aprobar el presupuesto no es del PRC,
es del Gobierno, que nos ha dado estos folios y que tiene que traer esto que tengo a mi derecha. Es la presidenta del Gobierno, Uruaga, y su Gobierno, quienes tienen ahora la responsabilidad de liderar, de dialogar y de acordar. Desde el año 23, los regionalistas ya no gobernamos esta comunidad autónoma porque así lo decidieron los cántabros. Y esto no se logra más que trabajando, que dialogando y que intentando llegar a un acuerdo. No instrumentalizando colectivos, no, sino con una responsabilidad institucional, sin querer esquivarla ni parapetándose en nadie, haciendo frente y sentándose con nosotros, trabajando, escuchando y acordando. Si están dispuestos, aquí estaremos, pero no estamos dispuestos a aceptar ni atajos ni ningún tipo de engaño. Por eso es por lo que, como medidas previas de gestión, tenemos esas 5 condiciones irrenunciables que hoy unánimemente ha aprobado la Ejecutiva. También se ha aprobado la constitución de la Comisión de Negociación de los Presupuestos. La Comisión de Negociación estará formada por diputados del Parlamento de Cantabria del Grupo Regionalista. Estará Pedro Hernando, estará Rosa Díaz, estará Javier López Estrada y estaré yo. ¿De acuerdo? Creo que si tenéis alguna pregunta, yo por mi parte he terminado. Las 5 condiciones previas son para sentarse a negociar. ¿Eso quiere decir que durante el próximo mes no va a haber negociaciones hasta que no se cumplan? Bueno, las 5 condiciones previas se pueden cumplir de manera bastante rápida, Pero es cierto, nosotros no tenemos prisa. Ya aprobamos un presupuesto en enero, cuando necesitábamos el apoyo de un grupo en el Parlamento y cuando no teníamos mayoría a pesar de gobernar esta comunidad autónoma. Queremos un buen presupuesto, queremos un presupuesto que responda a las necesidades de los cántabros y por eso creemos conveniente que se aprueben estas medidas, que además vienen de tiempos, que además han sido aprobadas ya en el Parlamento y que el Gobierno debe de cumplir. No es mucho tiempo, 30 días, y además perfectamente se pueden cumplir mucho antes. Efectivamente, hay que cumplirlas antes de sentarse a negociar y si se cumplen antes de los 30 días, antes nos sentaremos porque, como ustedes han visto, los regionalistas hemos trabajado y hemos preparado un documento abierto a que se incorporen más consideraciones de nuestra Ejecutiva, abierto a que se incorporen más consideraciones y que vamos a seguir trabajando en estos días una vez que ya tenemos a la comisión negociadora nombrada. ¿Los presupuestos de 24 y 25 se sienten engañados? Efectivamente. Los presupuestos de 24 y 25 ya lo hemos expuesto, lo ha expuesto la comisión de seguimiento del pacto del 25 en la que yo no estaba y ha expuesto claramente lo que el Partido Regionalista consideraba cumplido de todos esos presupuestos. Y además quiero recordarles que ese presupuesto del año 25 tenía en el primer punto exactamente la fortaleza y defensa del estado de bienestar, en especial de la educación y de la sanidad, con presupuestos y ejecución del presupuesto, porque una cosa es que el papel lo aguante todo y otra cosa es que se ejecute lo que se ha puesto en el papel. Y eso es lo que los regionalistas hemos visto que en el 24 y el 25 no se ha cumplido. ¿De acuerdo? Porque hay muchas políticas que eran trascendentales y que no se han llevado a cabo, que no se han ejecutado en estos momentos, a día de hoy. Todavía quedan noviembre y diciembre para ejecutar, pero todos sabemos que la orden de cierre llega enseguida y todos sabemos el margen de maniobra que tiene ahora mismo un gobierno, porque hemos gobernado, para poder ejecutar el presupuesto. Tenemos datos, si quieres saber, llevados al Parlamento, la obligación que tiene el Gobierno, de capítulos del capítulo de inversiones en ejecución, que habla de todavía la falta de ejecución de más de un 52% o del Servicio Cántabro de Salud de más del 73%. En septiembre, quiero dejar claros que no son datos actuales, porque son los que nos van llegando al Parlamento trimestralmente.